Esta es una pregunta sensible y es una pregunta sumamente difícil de responder. La realidad es que la mayoría de los teólogos entienden que los niños que son abortados o niños que mueren a una edad muy joven, que ellos van al cielo porque murieron antes de alcanzar la edad de responsabilidad personal. Yo no tengo esa opinión. Respeto la opinión de algunos de esos teólogos a quienes admiro, pero yo creo que la palabra es clara para mí en Efesios 1, que la elección de una persona a salvación ocurre desde antes de la fundación del mundo. Y si ocurre desde antes de la fundación del mundo, la salvación o no de esa persona no tiene nada que ver con la edad a la que esa persona muere, sino que Dios soberanamente y por razones que nosotros no hemos conocido, en una eternidad anterior, pero con conocimiento de toda la historia del hombre, ha hecho una elección para salvación de esa persona, no importa si muere a la edad de 5 años o si muere a la edad de 40 años. Y esa es la razón por la que yo creo que en realidad solamente Dios conoce cuál es el destino final de esos niños que han muerto de esa manera o en ese estadio. Esta pregunta tiene dos vertientes. Por un lado, debemos establecer primero si existe tal cosa como una predestinación de Dios y luego qué ocurre con los niños a la luz de esa realidad. La Biblia es sumamente clara en el sentido de que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. En Efesios capítulo 1, Pablo dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Por otra parte, Pablo dice en Romanos capítulo 9 que esa predestinación no se hace en base ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener o a la bondad que el hombre va a tener, sino más bien al puro afecto de su voluntad. Dios dice claramente en su palabra: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahora, si partimos de la premisa de que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que todos nosotros, cuando éramos niños y todavía no creíamos en el Señor, ya éramos elegidos si después se vino a manifestar que nosotros llegamos a ser cristianos. O sea que los niños que hoy son adultos, una vez fueron niños y fueron elegidos y se convirtieron finalmente al Señor. La dificultad viene en el hecho de que Dios no solamente predestina a los que se van a salvar, sino también el medio a través del cual se van a salvar. Y el medio es la predicación de la palabra de Dios. Las personas tienen que responder en arrepentimiento y fe. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Así que hay una predestinación, pero hay también un medio a través del cual el predestinado viene a ser salvo. La dificultad es que el niño, el infante que muere en la infancia, no tiene la oportunidad ni de arrepentirse ni de ejercer fe. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? Bueno, el mundo evangélico ha tenido 3 posiciones mayoritarias en cuanto a esto. La primera es: todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. Y hay muy buenos hombres de Dios que creen esto. De hecho, es la posición que la mayoría del pueblo evangélico tiene. La otra postura es que solamente los niños elegidos serán salvos. Y la otra postura es: no sabemos. No podemos decir dogmáticamente una cosa ni la otra. En lo personal, yo tiendo a decir, la palabra de Dios no es clara en cuanto a este tema. Mi tendencia es a creer que el niño que muere en la infancia va a la presencia del Señor. Ahora, yo creo que es importante aclarar algo aquí antes de dar por terminada esta pregunta. Nosotros sabemos que Dios es bueno, es santo, es justo. Cualquiera que sea la decisión que Dios tome con respecto a los niños que mueran en la infancia, es una decisión buena, es santa y es justa. Por el contexto general de las Escrituras, mi tendencia es a pensar que los niños son salvos. Ahora, esa respuesta, a mi parecer, la tendremos con toda certeza cuando lleguemos a la presencia del Señor.